guarda, este es un mandamiento, guarda el mes ¿de qué? De Abib, y celebra la Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Pueden tomar su lugar, han sido muy pacientes. Qué interesante versículo. Yo quiero que usted entienda la importancia de un mes como este. Mis amados hermanos, el mes de Abib es el primer mes del calendario bíblico. Esto es importante, anótelo ahí. En un momento voy a dar la definición de lo que significa Abib literalmente. Es el primer mes del año bíblico. ¿Cuántos saben que el año bíblico no comienza con enero? Si usted no tiene que ser a lo mejor un erudito, usted tan solo le puede rascar un poquito. El calendario que nosotros tenemos es un calendario que fue instituido por el Papa Gregorio. Y por ahí del siglo XIII, este Papa instituye el calendario que actualmente tenemos. De hecho, antes de él había un calendario que era menor, de solo 10 meses. Y a partir de Gregorio, en el siglo XIII, él le agrega enero y diciembre. Perdón, enero y febrero. Enero en honor al dios Janos, January. Janos, el dios de los principios y de los finales, para los griegos por supuesto. Entonces le agrega el mes de enero y febrero en honor obviamente a sus dioses. Por ahí estaba Cupido de alguna manera relacionado. Entonces es totalmente tergiversado dentro de la historia. El calendario que nosotros tenemos es un calendario que ha sido manipulado terriblemente, que lleva un desfase de muchísimos años. Y usted, si usted se queda con la duda, usted no me crea, usted vaya, investigue acerca del calendario que actualmente utilizamos y usted se va a dar cuenta que este es un calendario de hombres, hecho por hombres. Pero usted tiene que saber una cosa: Dios en su sabiduría tiene su propia agenda, tiene su propio itinerario, Dios tiene su propio calendario. Entonces Dios, imagínense lo sabio que es Dios. Él dice en su sabiduría que el año comienza donde todo comienza a reverdecer. El año de Dios comienza cuando todo vuelve a la vida, es decir, la primavera. ¿Y cuándo comienza el año del hombre? Cuando todo está seco, cuando todo está frío, cuando no hay nada. Es a la mitad del mero invierno. Y Dios en su sabiduría, Él estipula que en su calendario todo vuelve a la vida en un tiempo, en una temporada como esta. Ahora escucha lo que dice Éxodo 12, 1 y 2 relacionado con este mes. Dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, escuchen, este mes, ¿cuál mes? El mes de Abib, será para ustedes el principio de los meses. ¿Qué significa? Que iba a ser el primero de los meses, iba a ser el principal, iba a ser el inicio de un año. Dice: será para ustedes el primero de los meses del año. Anótelo por favor ahí. Si usted le pregunta a alguien: ¿y qué estás haciendo? ¿Qué es eso de Abib? ¿Qué es eso que te están enseñando? No estoy sacando nada de que mío, está en la Biblia. Lo que pasa es que la gente solamente lee el Evangelio de Juan, pero hay muchos más libros en la Biblia. Si usted lee estos versículos, usted se da cuenta que estos capítulos que estoy tocando, mencioné Deuteronomio, mencioné Éxodo, son parte del fundamento de la Biblia. Estoy hablando nada más y nada menos de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está el fundamento de toda la Biblia. Pero lamentablemente ese fundamento es el que menos gente lee. Y qué importante es retomar lecturas como estas, porque si yo no pongo atención, me estaría yo perdiendo de una fecha como la de hoy. Yo sé que para nosotros podría ser un día común y corriente, pero les quiero decir que el día de ayer estamos iniciando el nuevo año bíblico. Entonces es válido decirnos feliz año nuevo. Entonces, hablando bíblicamente, estamos comenzando una nueva temporada. Y eso a mí me emociona, no sé si a ti, pero a mí me emociona que estemos empezando una nueva temporada, porque siempre que podemos empezar una nueva temporada, es como si Dios nos está diciendo: te estoy dando otra
otra oportunidad. Otra oportunidad. Entonces, este es un excelente momento en nuestra vida para poder replantear algunas situaciones en nosotros. A lo mejor hay situaciones que se han salido de control, hay situaciones donde a lo mejor ya no puedes, donde te necesitas renunciar a algo. Te digo algo, este es el momento donde puedes volver a empezar en una temporada como estas. Y sabes, muchas veces los cristianos entienden mal, piensan que tienen que interpretar la Biblia a su contexto y dicen, bueno, yo soy poblano, estoy en el 2022, hoy es 3 de abril, ¿cómo voy a tratar de aplicar este concepto a mi vida? Entonces, ¿sabes qué? Es ahí donde sucede el desfase o el desconecte, porque no es llevar la palabra de Dios a mi contexto, sino es que yo vaya al contexto de la Biblia. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso muchas veces queremos interpretar fechas. Si yo leo aquí que este será el primero de los meses del año, yo creo que se refiere a enero. Error, no se refiere a enero, se refiere a una etapa diferente. Entonces, aproximadamente el mes de Aviv corresponde a una parte del mes de marzo y una parte del mes de abril. En esta ocasión prácticamente está iniciando el mes de Aviv ahora casi con el mes de abril, ¿no? Entonces, ¿por qué hay a veces un desfase? Bueno, hay una explicación bastante larga, bastante científica, pero sobre todo entender que el calendario de Dios es un calendario lunar. Digan conmigo, lunar. Entonces, ¿qué es lo que están esperando el pueblo de Israel para iniciar un mes? Que haya una luna nueva. Si hay luna nueva, es inicio de mes. Y cada inicio de mes se tiene que tocar la trompeta, se tiene que tocar el shofar. Y es lo que le estaba yo diciendo hace ratito a Gabo, nuestro shofarista. Entonces, la próxima semana estaremos escuchando el shofar. Entonces, usted puede leer el Salmo 81 y dice ahí: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Este es un estatuto perpetuo para Israel. Es decir, es algo que se tiene que hacer. Si usted entiende la palabra estatuto perpetuo, quiere decir que se tiene que hacer ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque lo desconocemos. Pero ahora que estamos conociendo y estamos aprendiendo como iglesia, necesitamos entender que lo necesitamos hacer. Ahora, les quiero enseñar esta palabra para luna nueva, que está relacionado con inicio de mes, es la palabra Hodesh. Hodesh, lo están viendo, ahí está una H que suena como una J muy suavecito. Hodesh. A ver, estudiantes de cuarto nivel, ustedes ya saben qué letras tengo ahí, ¿no? ¿Dónde andan? Los de cuarto, a ver, ¿les pregunto o no? Me espero, ok. ¿Quieren que les pregunte a los de cuarto nivel para ver si están aprendiendo bien las letras o no? ¿Qué dicen los demás? Los que están en segundo nivel obviamente van a pasar al tercer nivel, y en el cuarto nivel vamos a ver hebreo bíblico. Qué importante es conocer estas letras. ¿Saben por qué? Lo que decía mi padre la otra vez: mientras que los musulmanes leen su libro en el idioma original, los cristianos no leemos nuestro libro en el idioma original. Nosotros lo leemos en español, pero ese no es el idioma original. ¿Y sabes cuánta pérdida hemos tenido por traducciones? Muchísimas. De ahí se han derivado un montón de doctrinas que se han torcido. ¿Por qué? Porque interpretan solamente del griego al latín, del latín al inglés, del inglés al español. ¿Sabes cuántas cosas ya pasaron en esas traducciones? Un montón. Entonces, gracias a Dios por la palabra de Dios. No estoy diciendo que la palabra de Dios la palabra de Dios es perfecta, solo que cuando ha intervenido el proceso del hombre, obviamente ha habido algunas variaciones. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ir a el original. Entonces, no se me espante, es simplemente entender el contexto original de la Biblia. Entonces, esta palabra Hodesh que tiene usted ahí significa luna nueva. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el inicio de un mes. Y bíblicamente hablando, nosotros estamos llamados a observar el inicio del mes. ¿Sabía usted? Dios en su sabiduría quiere que tengamos una cita diaria con Él.
Y dentro de esa cita diaria nos manda a que podamos conectarnos con Él en un horario de las 9 de la mañana, de las 12 del día y de las 3 de la tarde. Los 3 horarios que el profeta Daniel utilizaba. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Yo tengo una cita diaria. Dentro de esa cita diaria yo puedo conectarme con Dios a las 9, a las 12, a las 3. Nada más en ese tiempo, no, lo puedes hacer en otro horario. Pero Dios tiene citas específicas donde si tú llegas habrá una recompensa especial para ti. Ok, esa es una cita diaria. Tenemos una cita semanal. Lo que hacemos semanalmente aquí es una cita con nuestro Dios. Y por supuesto el día de reposo es una cita que tenemos con Él. Tenemos una cita mensual. ¿Cuál es la cita mensual? El inicio del mes, la nueva luna. Tenemos una cita anual. De hecho tenemos 3 citas anuales donde todo hombre y toda mujer se tenía que presentar delante del Señor. Era Pascua, Pesaj, Shavuot, Pentecostés, Tabernáculos, Sukkot. 3, donde quiera que estuvieras tú como hombre o mujer tenías que presentarte. Eran 3 citas anuales en las cuales tú tenías que presentarte. ¿Te das cuenta cómo Dios desarrolla su propia agenda y su propio itinerario? Solo que nosotros le hemos querido mover al itinerario de Dios, a la agenda de Dios, y Dios dice: no necesitas hacerlo, yo tengo mi propia agenda, yo tengo mi propio calendario. Esta palabra luna nueva o Hodesh aparece 276 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene solamente unas pocas apariciones. Además también se traduce como mes. Esta palabra Hodesh no solo se traduce como luna nueva, sino que también los traductores la pusieron como mes. Veamos un ejemplo en 1 de Samuel 25. Dice aquí: y David, ¿cuántos se acuerdan del rey David? El de las mañanitas. No es cierto. Y David respondió a Jonatán. Jonatán era su mejor amigo. Dice: he aquí que mañana será, ¿qué dice ahí? Nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de varios que hay en el Antiguo Testamento donde se utiliza la palabra nueva luna. Entonces, o mes, o principio de mes. Esto es algo bíblico. Esto no es una invención mía. Esto es de alguna manera una dirección que Dios nos otorga al decir: hay un inicio de mes, hay una nueva oportunidad para ti, hay un nuevo comienzo para ti. Entonces, cuando usted ve que la luna está iniciando, es un recordatorio para usted que Dios en su misericordia le está permitiendo empezar otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios no va guardando un marcador de decir: a ver, Isaac, no, ya vas 30-0, mira nada más, no, ya no va a haber chance para ti. No, Dios en su misericordia hace que volvamos a comenzar de nuevo. Ok, ahora entendamos un poquito la agenda de Dios. Yo quiero que usted se suba conmigo a entender que nuestro Padre Celestial, en su gracia y su misericordia, Él tiene su propia agenda, y la intención de Dios es que nosotros conozcamos su agenda, nos unamos a su agenda. ¿De acuerdo? Qué importante es esto. ¿Saben? Esto es algo que nosotros debemos de orar: Señor, muéstrame tu agenda, porque yo quiero unirme a tu agenda. Y no decirle: Dios, mira, esta es mi agenda, esto es lo que tengo que hacer, mira, tengo que hacer eso. ¿Cómo ves? ¿Le entras a mi agenda? ¿Saben que eso es tan ridículo? No podemos hacer eso. Es que nosotros nos unamos a la agenda de Dios, nuestro Dios Padre Celestial. Entonces, esta agenda tiene un inicio, y precisamente este mes estamos iniciando la agenda de nuestro Dios. ¿Cómo se llama este mes? Abib. Entonces Dios en su sabiduría, Él sabe cómo hace las cosas, porque precisamente en este mes es cuando la tierra empieza a producir frutos, y específicamente cebada. En la tierra de Israel se empieza a producir la cebada. En el tiempo bíblico se empezaba a producir la cebada, y esta era la oportunidad para que la gente recolectara sus frutos y llevara sus primicias delante del sacerdote. Escucha lo que dice Levítico 23, versículo 10 al 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que les doy y cieguen su mies, escuchen,
traerás al sacerdote una gavilla. Digan conmigo gavilla. Una gavilla era la medida, como un manojo que ellos tomaban. Dice, por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezca la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh, a Dios. Qué interesante. Van a decir, bueno, es que nosotros no somos agricultores, yo ni tengo un carnero, yo no tengo ni cebada. Exactamente, porque cuando fue escrito esto, todos sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. De hecho, el calendario de Dios es un calendario agrícola, que está basado en las siembras y en las cosechas. De hecho, en Pascua se cosechaba la cebada, en Shavuot se cosechaba el trigo, en Sukkot se cosechaban los frutos de la tierra. Todo tiene que ver con frutos de la tierra, porque su calendario es totalmente agrícola. ¿Y eso por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, eso tiene que ver con que Dios de alguna manera le permitía al pueblo de Israel tomar de su propia cosecha, de lo que Él les había dado, tomar un poco y presentarlo y llevarlo al sacerdote como primicias delante del Señor. Esta es una manera de reconocer, de saber y de decir, esto no es mío. ¿Cuántos saben que lo que ustedes tienen no es suyo? ¿No? Me encanta que por ahí hay una hermanita que dice, esta escuela no es mía, es del Señor. Ok, ya saben quién es, ¿no? Entonces entendemos muy bien que lo que poseemos no es prestado. Dios en su misericordia nos lo prestó. Es más, hasta la vida que tienes no es tuya. Vivimos de prestado. Entonces las primicias es un momento donde yo reconozco a Dios y digo, hago un alto de todo el año y digo, a ver, voy a reconocer que nada de lo que tengo es mío. Voy a tomar y lo voy a presentar delante del Señor. Y eso es lo que hacía. Y los primeros frutos eran lo que tomaban. Eso fue lo que hizo Abel. Tomar de los primeros frutos, ¿qué significa? De lo mejor, lo primero, lo excelente. Lo tomó y lo presentó. ¿Qué hizo Caín? Caín agarró y dijo, pues es que tomó de lo que se le tomó ahí, lo primero que se le ocurrió, y lo presentó. Entonces, mientras que Abel presentó algo agradable al Señor, tomó el sacrificio y lo presentó como algo agradable, lo cual le agradó a Dios. Caín, en su descuido por tomar las cosas de Dios a la ligera, tuvo su recompensa de esa manera. Entonces entendamos hoy que en un tiempo como este, Dios permite que la tierra empiece a producir, para que también a su vez la gente pueda presentar sus frutos. Luego dice aquí, Éxodo 13:4, la imagen siguiente, por favor. Dice aquí, vosotros salís hoy en el mes del Abib. ¿Ya lo vieron? Y ahí les puse unas letritas en hebreo y les puse ahí un recuadro marcado con rosa, porque en hebreo no se refiere al mes de Abib, sino que dice el mes del Abib. Quiere decir que Abib, más que un mes, es algo que pasa dentro de ese mes. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese mes? El mes del Abib. ¿Escuchan la diferencia? El mes de Abib al mes del Abib. Quiere decir que algo pasa dentro del mes del Abib. Entonces vayamos ahora sí. ¿Qué significa Abib? Ay, pastor, dices que Abib, ¿qué significa Abib? Bueno, vamos a entender a Abib. Y como saben, la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es algo increíble. La poderosa palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces vamos a utilizar la regla que normalmente utilizamos cuando vamos a interpretar. Quiero saber el significado de una palabra. Bueno, tienes que remontarte a la primera vez que se utilizó esta palabra. Y la palabra Abib se utilizó en Éxodo 9, versículo 31 y 32. Precisamente durante el tiempo donde el pueblo de Israel está por salir de Egipto y Dios manda las 10 plagas. Menciónenme las 10 plagas. A ver, vamos a ver.
fuego, moscas, piojos, langostas, ranas, muerte de los primogénitos. ¿Va? El agua en sangre, es que no escucha a todos, están al mismo tiempo. Granizo, ¿recuerdan el granizo? Bueno, está aquí mencionada la del granizo en este versículo. Escuchen lo que dice: el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya, ¿cómo dice ahí? ¿Saben qué palabra aparece en el hebreo? Espigada, abib. ¿Qué significa que estaba espigada? Que ya estaba madura. Es decir, en una temporada como esta, Dios mandó la plaga del granizo. Ya estaba listo sus cosechas de los egipcios, y Dios ¡pum!, manda el granizo. Justo cuando ya iban a cosechar, esto para ellos fue una gran pérdida. Dice: mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué significa que eran tardíos? Todavía no era temporada. ¿Cuándo es la temporada del trigo? ¿Cuándo? Shavuot. La temporada del trigo es Shavuot. ¿Cuándo es Shavuot? 50 días después de la fiesta de Pesaj. Nosotros vamos a celebrar Pesaj el viernes 15 de abril. 50 días después es la fiesta de Shavuot. Entonces, aproximadamente un mes y medio después es cuando es la temporada del trigo. Entonces, por eso en este momento eran tardíos. Esos no fueron destrozados, pero sí fue destrozada la cebada, porque la cebada ya estaba abib. Digan conmigo, abib. Hay algunos de aquí que ya están abib. Y ya están maduros. Ya están maduritos. Entonces es tiempo, eso significa con que están espigada. Estaba espigada la cebada. Entonces vamos a poner aquí la siguiente imagen. No sé si la tienen, de Abib con cómo se escribe en hebreo, así para los estudiantes. ¿Qué letra tenemos ahí, estudiantes? La primera. Ajá, y luego Aleph, muy bien. ¿Y la siguiente? Bet, Yud y Bet. Muy bien. Ok, tienen que ir a estudiar, muchachos. Bueno, dentro de este significado tenemos que entender que Abib tiene que ver con la cebada. El mes de Abib, el inicio de los meses, tiene que ver con la cebada. ¿Y eso cómo se relaciona conmigo? Bueno, la cebada para el pueblo de Israel se convirtió en un testimonio. ¿Saben por qué? Porque al ver que la cebada ya estaba Abib, para ellos significaba que era el inicio de un nuevo año. Entonces, cuando Israel entra a la tierra prometida, salen de Egipto, pasaron 40 largos años en el desierto, entran a la tierra prometida. Ustedes saben, están en la tierra prometida y dicen: ¿y ahora cómo sabemos qué tiempo estamos o cómo? Y Dios dice: voltea a ver la cebada. Entonces, si la cebada todavía estaba media verde, todavía no estaba lista, y todavía no, y falta poco. Pero si ya veían que iba madurando y que ya estaba lista, estamos en el año. Ya estamos iniciando el año. Entonces declaraban que era el año nuevo o el inicio de los meses. Entonces tendría que ver con un concepto de maduración. Ahora la pregunta aquí: ¿por qué utilizar la cebada? ¿Por qué era necesaria la cebada? ¿Saben por qué? Porque la cebada iba a ser presentada delante del Señor. Dios les requirió que presentaran cebada delante de Él. Dice Levítico 23:11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor. ¿Para qué? Para que sean aceptos. Qué interesante, ¿eh? Es que tú puedes venir tal y como eres y Dios te va a aceptar. Tú puedes venir tal y como eres y Dios te va a aceptar. ¿Y saben qué hemos hecho? En muchos sentidos, la iglesia ha rebajado tanto el evangelio, que ven tal y como eres. Y sí, puedes venir tal y como eres, pero la idea no es que sigas tal y como estabas. La idea es que haya una transformación en tu vida, que entiendas que necesitas ser aceptable para Dios. Y
Parte de ser aceptado es que ellos presentaban esta gavilla, la traían al sacerdote su gavilla, el sacerdote los veía y mecía esta gavilla como diciendo: esta es la gavilla que trajo Luisito, que trajo Felipito, esta es la gavilla de ellos, de alguna manera como diciendo: presente, ellos están contigo, Señor, ellos están inmersos en este entendimiento, están sabiendo que tú eres el dueño y poseedor de su vida. Qué interesante. Qué interesante, dice aquí: para que sean aceptos. Pero obviamente para que la cebada pudiera ser aceptable tenía que estar madura. Entonces yo no podía agarrar la cebada que me encontraba por ahí, no, tenía que tomar la cebada que ya estaba madura. Entonces la podía yo recortar y entonces llevar para poderla ofrecer. Díganme, ¿qué se necesita para que la cebada madure? No hay que ser así como que muy sabios, ¿no? ¿Qué se necesita para que la cebada madure? Obviamente pues que está la tierra, necesitamos el agua y el factor más importante, el sol. Para que la cebada madure se necesitaba del sol. Este es un término importante porque la temporada de la cosecha tenía que ver con el calor del sol. Una vez más, una confirmación que es una temporada como estas, donde el sol, pues ustedes saben, ustedes lo están sintiendo en este momento, pues es una temporada de mucho calor. Ahora vamos un poquito más allá, vamos a desglosar esta palabra Abib. Esta palabra Abib se dice así a la cebada que está madura porque el tallo de la cebada se conoce como Ab. Digan conmigo, Ab. ¿Cuántos saben qué significa Ab? ¿Han escuchado Abba? ¿Qué significa Abba? Papá o papito, es de cariño. Abba es de cariño, pero Ab, como Abraham, ¿no? El padre de multitudes. Ab significa padre. A-V es padre. Ab. Entonces al tallo se le llamaba Ab, se le llamaba como padre, porque era el que iba a originar muchos granitos de cebada, muchos hijos. Al resto se le conocía como Abib cuando ya estaba madura. Entonces es aquí como se llega a formar esta palabra Abib. Y esto es muy interesante. Hasta aquí la parte de alguna manera teórica, si ustedes quieren verlo así. Pero ahora quiero que se aprieten sus cinturones, se los agarren muy bien, porque vamos a este punto. ¿Qué tengo yo que ver con el mes de Abib? ¿Para qué quieres que yo sepa que estamos en el mes bíblico, en el principio de los meses? ¿Qué tiene que ver conmigo? Isaacar. Digan conmigo, Isaacar. ¿Quién sabe quién fue Isaacar? Uno de los hijos de Jacob, para ser específico, el noveno de los hijos de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿10 o 12? Ok, se los dejo de tarea. Sí, claro. Ok, el noveno hijo de Jacob se llama Isaacar. Y esto es bien interesante, anótelo por favor. Es el noveno hijo de Jacob, es hijo de Lea. Saben ustedes que Jacob, cuando llega con su tío Labán, le dice: oye, me gusta tu hija Raquel, ¿no? Y se interesa en Raquel, y Jacob y su hijo y su tío Labán le dice: te voy a dar a mi hija Raquel si me trabajas 7 años. Jacob dice: claro, te trabajo hasta más si quieres. Entonces trabaja 7 años Jacob por Raquel. Pero su tío era un vivillo desde chiquillo, Labán, que en lugar de darle a Raquel, le da a su hija Lea la fea. ¿No? No es cierto. No es cierto. Lea era la mayor. Y yo creo que le aplicó la que dicen por ahí, que si hija brincada, hija quedada. Entonces dijo: no, antes de que se me quede, le dio a Lea. Pero Jacob se dio cuenta hasta la noche posterior, ¿no? Se da cuenta que no es Raquel. Ay, qué distraído, ¿no? No se da cuenta y dice: ay, me cambiaron, esta no es Raquel, es Lea. Y va con su suegro ahora, Labán, y le dice: oye, me diste la que no es. No, dice: es la que te quería yo dar.
Si quieres a Raquel tienes que trabajar otros 7 años, imagínate. Vuelve a trabajar otros 7 años y ahora sí le da a Raquel. 14 años esperar a su esposa Raquel. Bueno, ya saben la historia, Raquel no podía tener hijos, pero Lea le empezó a dar hijos. Y entonces, bueno, Lea ponía contento a este hombre, Jacob. Y bueno, aquí encontramos a Lea dándole a este hijo Isaacar. Isaacar es un personaje interesante porque ustedes recuerdan que posteriormente cada uno de los hijos de Jacob se convierten en las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus tenemos del pueblo de Israel? 12, ok, muy bien. Bueno, ahora, ¿cuántos saben? Ustedes lo vieron, estuvieron en la serie de Mishkan, los que estuvieron ahí. El tabernáculo estaba en el centro, ¿recuerdan? Pero no solamente estaba el tabernáculo en el centro, lo que seguía, el otro campamento que estaba era el de los levitas. Estaba Moisés, estaba Aarón y los sacerdotes en un segundo campamento. Y en un tercer campamento estaban el resto de las tribus. Dentro de esas tribus estaba la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar se ubicaba en el tabernáculo precisamente del lado oriente. Y esto es algo interesante, porque esta tribu de Isaacar, cada una de las tribus tenía un estandarte. Digan conmigo, estandarte. Los que estuvieron en Cazadores de la Verdad, este campamento que tuvimos con los niños, fue sobre las 12 tribus, no sé si se acuerdan, y algunos de ustedes nos ayudaron a hacer estos estandartes. El estandarte, por ejemplo, que tiene un león, ¿de qué tribu es? De Judá. Muy bien, muy bien. No, pues ya no voy a predicar, ya se lo saben todo, ya voy a bajar. Ok, a ver, el estandarte que tiene 2 piedras preciosas, ¿de qué tribu es? No se vale, pues estoy contestando ya. La tribu de Leví, las dos piedras preciosas era el Urim y el Tumim, de acuerdo, que tenía el sacerdote en su pectoral. Eso es lo que representaba el estandarte. ¿Saben qué tenía el estandarte de Isaacar? Un burrito, pero junto con ese burrito había algo interesante, un detalle interesante, el de la tribu de Isaacar. ¿Puedes poner la imagen de Isaacar, por favor? Es parte del estandarte de Isaacar. Tenía un sol, ¿y qué es? Y una luna. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, no? ¿No? El sol y la luna tienen que ver muchísimo. ¿Por qué el sol y la luna? Bueno, aquí es donde entra la parte técnica un poquito otra vez, porque esto se remonta al tiempo de David. En el tiempo de David, del rey David, ¿cuántos recuerdan que antes del rey David, el rey Saúl era el que estaba en el trono? Ustedes saben que el rey Saúl desobedeció a Dios y Dios quita a Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? ¿Alguien lo dijo por ahí? Benjamín, de la tribu de Benjamín. Entonces Saúl es de la tribu de Benjamín. Entonces lo quitan y asciende al trono el famoso y querido rey David. Ahora hago la aclaración: querido para algunos, odiado para otros. Cuando David asciende al trono, ¿cuántos saben que no inmediatamente tomó el reino sobre todo Israel? Solamente primero fue una parte, porque no todas las tribus lo querían aceptar. Principalmente, ¿cuál tribu no lo quería? La de Benjamín. La tribu de Saúl no lo quería, la de Benjamín lo odiaban, porque dijeron: por tu culpa perdimos nosotros el linaje, el trono. Entonces no querían a David, y había un problema ahí, un poquito de división y de rencillas entre algunas tribus. Pero ¿quieren saber algo importante? Dios trajo un mover de su espíritu increíble dentro de las tribus, de manera que provocó unidad entre el pueblo para que pudieran aceptar al rey David. Mucha atención en lo que estoy diciendo, porque esto que estoy diciendo tiene que ver con el futuro. Esto que estoy diciendo tiene que ver con el futuro. Y dice aquí, Primera de Crónicas 12:22, porque entonces, ya David es rey, dice aquí, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios.
¿Qué pasó? Se logró juntar un gran ejército. El pueblo de Israel logró ser como uno solo. ¿Por qué digo que este pasaje tiene que ver con el futuro? Este pasaje es profético. ¿Cuántos saben qué significa David? David significa el amado. ¿Saben quién es el amado de Dios? Yeshua. ¿Qué pasa cuando Yeshua hace la inmersión en el río Jordán? ¿Qué es lo que dice la voz? Este es mi hijo amado. El amado de Dios, el David de Dios, va a regresar. Pero ¿saben una cosa? ¿Cómo está el pueblo de Dios en este momento? ¿Estamos unidos? Que si las mujeres no deben de hablar, que si el velo, que si no debemos de aplaudir, que si porque estás hablando en hebreo, que si porque ya estás judaizando, que si porque aquello, que si porque aquello. Estamos muy divididos. Y les digo una cosa, una señal de que el Mesías, de que el David va a ser puesto otra vez como rey en el futuro, es que va a haber una unidad especial en el pueblo de Dios como nunca antes. ¿Sabes quién lo va a lograr? Solo el Espíritu de Dios. Yo sé que ha habido esfuerzos humanos porque nos unamos como iglesias, pero no ha funcionado. Lo único que va a provocar la unidad entre nosotros es un mover del Espíritu de Dios. ¿Saben qué dijo Yeshua precisamente en una época como esta de Abib? Yeshua tomó el pan y lo rompió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Quién partió el cuerpo de Dios? ¿Quién está dividiendo al pueblo de Dios? Nosotros. Y Yeshua dice: por ustedes es partido mi cuerpo, por ustedes mi cuerpo es segregado, por ustedes mi cuerpo está dividido. Y tenemos que entender que para alinearnos al mover del próximo rey David, que va a instaurarse y que va a establecer su reino, nosotros tenemos que caminar en unidad. Escúchenme, Dios nuevamente va a traer un mover de su espíritu para que volvamos a caminar en unidad. El profeta Joel lo profetizó, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entiéndanme por favor, muchas veces en el cristianismo se está esperando que el espíritu, y solamente nos fijamos en las manifestaciones. Entonces hay muchos cristianos que solamente quieren las manifestaciones del espíritu, pero el Espíritu Santo es más que manifestaciones. Entonces, que si te da la temblorina, que si empiezas a hablar en no sé cuántas lenguas. Y mi madre decía: hijo, ¿para qué quieres hablar en lenguas si con la que tienes no puedes? Si no puedes controlar la que tienes, ¿para qué quieres hablar en lenguas? Porque solamente nos fijamos en las manifestaciones, pero en realidad el Espíritu Santo es mucho más que manifestaciones. Que si sientes el calorcito, que si sientes el escalofrío, mira cómo se me pone la piel. Sí, el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es Dios, y Él va a traer un mover sobre su iglesia. Y ese mover tiene que ver con una característica especial. Cuando tienes al Espíritu de Dios, caminas en obediencia. ¿En obediencia a qué? En obediencia a la palabra. Cuando tienes al Espíritu de Dios, vas a obedecer lo que dice la palabra. No te va a costar trabajo porque tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Eso es estar lleno del Espíritu Santo y no estarte cayendo porque te levantas y sigues igual. Solamente fue una experiencia de un ratito y te levantas. Lo digo con todo respeto, porque el Espíritu Santo es más que meras manifestaciones. Es un cambio en tu vida, porque el Espíritu Santo mora en ti y te lleva a obedecer. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? Quienes se están esforzando en obedecer la palabra de Dios. Cuando tienes al Espíritu, te será la mejor decisión que puedas tomar es obedecer la palabra de Dios. Ahora veamos un poquito más este contexto. El rey David ya está en el trono y dice que venía ayuda. ¿De dónde venía ayuda? De todas las demás tribus. ¿Qué ayuda le mandaban? Vamos a ver aquí, Primera de Crónicas 12:23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. ¿Qué significa traspasarle el reino? Es decir, lo estaban reconociendo, estaban dándole el reino a David. Continuamos en el versículo 24 y 25, dice: de los hijos de Judá,
es decir, de la tribu de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. ¿Qué fue lo que hizo la tribu de Judá? Tomó 6,800 con escudo y lanza y se los trajo a David. David, esta es una manera de reconocer que tú eres el rey. Toma estos 6,800 hombres y arma tu ejército. Después dice aquí, de los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. ¿Qué es lo que hace Simeón? 7,100 toma y los presenta delante de David para que pueda armar su ejército. ¿Qué significa? Cada tribu comenzó a reconocer que David era el rey. Esto sucederá en el futuro, mis hermanos. Pero ahora vamos al versículo clave, 12:32. Dice aquí, de los hijos de Isaacar. Por Isaacar llegamos aquí, ¿no? De los hijos de Isaacar dice, ¿cuántos? 200 principales, pero fíjense, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Oh, ¿qué pasó aquí? Mientras que Judá da 6,000, Simeón da 7,000, llegan con Isaacar. Isaacar dice, yo te voy a dar 200. Pero escucha, David, estos 200 que te doy son entendidos en los tiempos, saben lo que tenemos que hacer y además son gente de influencia. Te estoy dando lo mejor. Son pocos, pero es calidad. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios nunca de alguna manera se basa en decir porque son muchos quiere decir que hay calidad. No necesariamente. Solamente tomó 200 y con esos 200 de alguna manera le da unas características. La característica número 1, es entendidos en los tiempos. No se me ha olvidado por qué llegamos aquí. Llegamos aquí porque les enseñé el estandarte de Isaacar. Y el estandarte de Isaacar tenía un sol y una luna. ¿Qué tiene que ver el sol y la luna en el estandarte de Isaacar? El sol y la luna son importantes para medir ¿qué? Los tiempos. Híjole, aquí podríamos hacer muchas cosas, porque hablar del sol y la luna son aspectos importantes. Lamentablemente dentro de las culturas, de las civilizaciones, muchas veces se deformó tanto que terminaron adorando el sol y la luna. Y nuestra cultura mexicana no es la excepción, ¿no? Pero sin embargo, inicialmente cuando Dios crea el sol y la luna, en Génesis 1:14, Dios dice, la razón por la que creo el sol y la luna es para que ustedes puedan identificar los tiempos y las estaciones. Digan conmigo, Moed. Está esa palabra ahí, creo, ¿no? Moed, pónganla en la pantalla, por favor, que significa tiempos establecidos o tiempos señalados. Saben que el próximo 15 de abril en Pesach es un Moed, es un tiempo que Dios ya estableció y que dice, esta es una cita que tenemos contigo. Y tú dices, pero yo no sé cuándo es o qué va a pasar. Dios te dice, observa el sol y la luna. No estás en Israel, no puedes ver la cebada, pero puedes observar el sol y la luna. Y en la luna nueva, me están avisando a mí que estamos iniciando el mes de Abib, y que por ende 14 días después, entre las dos tardes del 14 y el 15 de Abib, estaremos celebrando la fiesta de Pesaj. Qué interesante, porque este no es un tema de alguna manera quizá que se hable mucho, pero este estandarte de Isaacar hace alusión a conocer los tiempos, porque era una característica de ellos. Eran personas entendidas en los tiempos. Eso es lo que yo deseo que como iglesia aprendamos, que tú y yo no somos como borreguitos, que todos van para allá y todos vamos, ahí vamos, y van para allá, ahí vamos, ahora es el mover de la risa, vamos a la risa, ahora todos se caen, vamos a caernos, ahora todos cantan de Hillsong, vamos a cantar de Hillsong, ahora todos los pastores usan pantalones de mezclilla rotos, vamos a ponernos pantalones de mezclilla rotos. No. Esa es la característica de los que no conocen los tiempos. Y así está la iglesia de Cristo. Van siguiendo modas, perdón la expresión, pero como borreguitos. A donde van la mayoría. Usted y yo no somos borreguitos. Yo quiero que seamos una iglesia que es entendida en los tiempos. Por eso le estoy pidiendo que usted preste mucha atención, porque los tiempos que estamos viviendo no son para estar distraídos y querer hacer la iglesia como siempre la hemos hecho.
Entonces hay gente que esperaba que la iglesia siguiera como siempre se había dicho. No, señores, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que progresar en el estudio de la palabra de Dios. Solo el estudio de la palabra de Dios nos va a hacer entendidos en los tiempos. ¿Sabían que la palabra de Dios dice que la venida del Señor, la venida de Yeshua, viene como ladrón en la noche? ¿Sabían ustedes? ¿Sí lo sabían? Pero también sabían que el libro de Romanos nos dice que viene como ladrón en la noche para los que están dormidos. Y el apóstol Pablo en Tesalonicenses nos dice: pero ustedes ya no están de noche, ustedes ya no están dormidos, ustedes tienen que saber y reconocer cuando el tiempo ya está cerca. Entonces hay mucha gente que se excusa y dice: no, pues no sabemos, no, yo sé que va a venir como ladrón en la noche, nadie sabe. No te confundas. No sabes porque no quieres estudiar. Si estudias la palabra de Dios, vas a entender los tiempos que estamos viviendo. Y este es un tema que se dio incluso con Yeshua. Lea por favor Mateo 16, 1 al 4. Este es un tema que sucedió donde se encuentra con los líderes de los fariseos, los líderes judíos, que supuestamente era la gente que enseñaba la palabra al pueblo, y los confronta de esta manera. Escuche. Se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió, Yeshua les responde diciendo: al atardecer dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Y Yeshua les dice: ¿saben discernir el aspecto del cielo? Esto está bien fuerte. Pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Esto está todavía más fuerte, porque dice: una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces los fariseos y saduceos quieren entrar en controversia, como algunos cristianitos por ahí quieren debatir todo, quieren argumentar todo. Y Yeshua les dice: a ver, tranquilos, ustedes saben discernir las señales de los cielos, pero ni siquiera pueden discernir los tiempos que están viviendo. Son una generación malvada y adúltera. Que si Jesús hablaba fuerte, tú le estás leyendo. Claro que hablaba fuerte, claro que les decía lo que les tenía que decir, porque no podían discernir las señales de los tiempos. Yeshua, en otras palabras, les está diciendo: qué lástima, ustedes se supone que son los líderes de la iglesia, son los líderes que están enseñando, pero ni siquiera conocen los tiempos que están viviendo. Qué lástima. Te digo algo, la historia tiende a repetirse. La historia tiende a repetirse. Hoy el pueblo cristiano no está sabiendo discernir los tiempos. ¿Qué tiempo es este que estamos viviendo? Escucha lo que dice Jeremías 10:2. Ya voy a terminar, no se me impaciente, voy para allá. Dice aquí 10:2 de Jeremías: así ha dicho el Señor. Esta es una palabra fuerte. No aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Anótelo por favor, anote. Yo le quiero decir esto: hay un montón de creyentes atemorizados, asustados. ¿Por qué? Porque no conocen los tiempos del Señor. Un amiguito que tengo por ahí en otra ciudad me dice: oye, ¿ya viste lo del meteoro? Un meteoro que iba a pasar muy cerca de la tierra, que estuvo a punto de estrellarse con la tierra, no sé. Y me manda sus videos y yo digo: wow, él es creyente. Que si Putin es el anticristo, que si la vacuna y que si el chip, que si nos van a recargar saldo o no, que si la pandemia, que si el fin del mundo,
que si la guerra, Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está diciendo ahí? Te dice: no aprendas el camino de las naciones. Colectivo 7, no aprendas ese camino, ni tengas, ¿qué dice ahí? Temor de las señales del cielo. Es que yo vi un video donde les están metiendo chip. No, pastor, ya el QR en Australia, el QR ya es la marca de la bestia, es eso. Yo no sé qué tanto más vaya a pasar, qué tanto más vaya a suceder, pero la Biblia dice que yo no debo de tener temor de eso. ¿Sabes de qué tienes que temer? ¿Sabes qué debes de temer? Solo a Dios. Solo a Dios. Si tú no temes a Dios, todo te dará miedo. Si tú no tienes temor de Dios en tu corazón, todas las cosas te van a asustar. Que si la guerra, que si la pandemia, que si el chip, que si el anticristo, todo te va a dar miedo porque no tienes temor de Dios. Y la gente hoy en día le tiene miedo a todo menos a Dios. Siguen igual de pecadores que siempre, pero eso sí están espantados de la pandemia, ¿no? Ay, no me vaya a contagiar, no voy a la iglesia porque no, la pandemia. Pero si estaban en el cine, si estaban en las plazas comerciales, eso sí. Pero bueno, no, le tenemos miedo a todo menos al que le debemos de tener temor. Ese es a Dios. ¿Sí o no? Entonces, mientras que la pandemia va hacia un final, hacia un desenlace, ya todos nos volvimos a relajar. Y yo no puedo generalizar, pero muchos de alguna manera quieren retomar su vida, ¿no? Allá en mi pueblo, pues ya hay fiestas a todo lo que da, ¿no? El sonido a todo lo que da, las pachangas a todo lo que da. Y tú dices, bueno, ¿de qué sirvió la pandemia? Pues nomás como que para que le pararan un ratito, para agarrar más fuerza y ahorita ya entrarle otra vez, pero con todo, ¿no? Entonces tú dices, así es el ser humano, así es el hombre. Mientras su vida estuvo en riesgo, mientras estuvo en peligro, supuestamente nos estuvimos cuidando. Pero ahorita que ya está en una probabilidad inferior, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer lo que estábamos haciendo antes. No, señores, vamos a replantear. Por eso el mes de Aviv es un tiempo en el cual podemos replantear muchas cosas que estábamos haciendo antes y que necesitamos cambiar en nuestra vida. Escuche lo que dice Jeremías 10:6. En este mismo capítulo, versículos adelante, dice así. Espero que usted esté de acuerdo con esto. Dice aquí: no hay nadie semejante a ti, oh Señor. Solo escuché 3 amén. Qué pena. Lo voy a volver a leer a ver si despiertan. No hay nadie semejante a ti, oh Señor. Ok, hubo 20, de este lado no están todavía. No hay nadie semejante a ti, oh Señor. Amén. De ese temor me estoy refiriendo, de ese asombro me estoy refiriendo. Si tú no te asombras de Dios, te vas a espantar de todo lo que pasa en el mundo. Siempre vas a estar espantado, no vas a querer salir. Dice aquí: no hay nadie semejante a ti, oh Señor. Tú eres grande, grande es tu nombre en poder. Y dice aquí: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no te temerá? Porque a ti se te debe, ¿qué dice ahí? ¿Qué se le debe a Dios? Se le debe de temer, mis amigos. Dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estamos en un Dios que es amor, sí, pero también sabemos que es un Dios de fuego y consumidor. Sabemos que es un Dios de gracia y de misericordia, pero también sabemos que es un Dios de justicia y de juicio. Y dice aquí: a ti se te debe temer. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. ¿Saben por qué está diciendo esto el profeta Jeremías? El momento en que Jeremías está escribiendo esto, Jerusalén está siendo sitiada por Babilonia. Babilonia llega a arrasar a Jerusalén. ¿Y sabes cómo estaban los judíos? Aquí están los de Babilonia, nos van a matar, nos van a robar, nos van a quitar todo. Y todos estaban llenos de miedo. Jeremías se para y les dice: a ver, creo que hay algo mal en ustedes. ¿Qué es peor, Babilonia o Dios?
¿A quién le tienes más miedo, Israel? ¿Le tienes más miedo a Babilonia o le tienes más miedo a Dios? Israel le tenía más miedo a Babilonia, porque ellos tenían miedo de morir y seguían pecando. Ellos tenían miedo de morir y seguían con idolatría, seguían con inmoralidad, seguían con cosas malas en su vida, porque no tenían miedo a Dios, pero eso sí, tenían miedo de morir en manos de los de Babilonia. ¿Se dan cuenta de la incongruencia del hombre? No quiere morir, nadie se quiere morir, pero sin embargo queremos seguir pecando, queremos seguir haciendo lo malo. ¡Qué incongruencia! ¿Quieres vivir y quieres vivir para siempre? Busca al Señor mientras puede ser hallado. Busca al Señor mientras puedas buscarlo, mientras tengas la oportunidad y tengas vida. Hazlo, hazlo, por favor, hazlo. Y dice aquí Deuteronomio 33:18, con esto voy a terminar. Esta es la bendición que Moisés le da a las tribus de Isaacar. Ya vimos que Isaacar es una tribu importante. ¿Por qué? Porque nos habla de ser entendidos en los tiempos. Si tú no conoces los tiempos, le vas a tener miedo a todo. No vas a discernir nada de lo que estás viviendo, de lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Dice Deuteronomio 33:18, Moisés, antes de despedirse, él da la bendición a cada una de las tribus y le dice a Zabulón: alégrate, oh Zabulón, en tus salidas. Y escuchen lo que le dice a Isaacar: y tú, oh Isaacar, ¿en dónde? Alégrate en tus tiendas, le dice Moisés a Isaacar. ¿Y esto qué significa en español? Alégrate en tus tiendas. La frase en tus tiendas es un modismo hebreo que hace referencia a estudiar en tu casa. Digan conmigo: estudiar yo debo en mi casa. Tipo Yoda, ¿no? Estudiar tú debes en tu casa. Esto es lo que le está diciendo Moisés a Isaacar como bendición. Alégrate, Isaacar, de estudiar la Torá, de estudiar la palabra de Dios en tu casa. Sé un estudiante. Por eso los de Isaacar eran entendidos en los tiempos. ¿De dónde fueron entendidos en los tiempos? De estudiar la palabra de Dios. Ay, pastor, ¿para qué tanto estudio? Estudia, por favor, la palabra de Dios. Toma unos momentos al día, toma unos momentos a la semana, toma tu Biblia, pero por favor, ya no estés viendo videos de YouTube. Lamento mucho si tú eres un estudiante de YouTube. La Biblia no se estudia en YouTube. Ese es otro problema que está pero floreciente en la iglesia de Cristo. Ya no se congregan porque ven la iglesia desde YouTube. Moisés le dice a Isaacar: alégrate en tus tiendas, estudia Torá desde tu casa. No hay mayor alegría para un hombre y una mujer que estudiar la palabra de Dios desde su casa. Tenemos que ser estudiantes. Pónganse de pie, por favor.